Buenas. Bueno, llegó el momento de dar el pote de oro a Luisa, que para quien no la conozca, que lo dudo mucho, hicimos un pequeño vídeo de imágenes de ella, así a modo recordatorio. Las heladas de invierno se terminan, en botín y en la pecho floreciendo de alegría. Buenas. Este año el pote de oro y para Luisa. Luisa la de Jamín o Jamín el de Luisa. Porque uno es para uno y otro es para otro. Y la de Antón. Hoy tenemos aquí a Manolo, que para él va a dar el pote de oro, un de Perabeles, hombre, un de Perabeles tiene que dar otro de Perabeles. ¿O no? ¿O no? Luisa aguantó todos los guajes del pueblo, ahí en la tienda. Primero Jamín, después ella, helados, después mandándonos a recaos, bajáis lo de Jamín a esto, los domingos a por periódico, que nos tocaba bajar andando desde el río Cerezal. A mí ya no me tocó. A mí tocó porque nos mandaran a por ello. Primero iba Pablo a repartir el... Pablo era. Pablo Sitúa a repartir el esto. Entonces, bueno, este año, Luisa, tienes un pote de oro. ¿Para ti? Manolo, habla aquí de ella. Y ahí es título de hermanos. Bueno, yo si no estoy preso, están a punto de meterme en la cárcel. No sé qué pinto aquí. La verdad se ha dicho que, aunque no hubiese habido misa, yo hoy tenía que estar aquí, porque a Luisa, la de Antón, la conozco desde hace más de 8 días. Más. Incluso además unos cuantos meses. Aquella casa donde vivía ella, Antón, sus hermanos, algunos fuimos juntos a la escuela. Lógicamente íbamos a jugar por allí porque en aquella cuadra que había al lado de la casa, allí podíamos escondernos, organizar alguna, y lógicamente Luisa estaba allí. Luego fuimos creciendo todos, la vida nos fue separando, nos fue alejando. Yo marché de Perabeles cuando tenía 11 años, pero ella siguió fiel allí y aquí está hoy, rodeada de los suyos, contenta de estar satisfecha, pero nerviosa. El día que me enseñaron la entrevista que le habían hecho, yo la vi nerviosa porque le sobraban manos. No sabía dónde las iba a poner, faltaban manos, no sabía dónde las iba a poner. Pero ella al final miró y traía 2 nada más.
pues hoy también estará nerviosa, pero está disimulándolo todo lo que puede. Con la alegría de saber, y ser, si queréis, un poco chauvinista, saber que de Perabeles puede salir cosa maravillosa, aquí está Luisa para demostrarlo. Enhorabuena, Luisa. Que doy las gracias a la comisión y a tanta gente que me tiene felicitado. Les gracias a todos. Ahora yo la entrevista ya lo dije todo. Si lo visteis, ya dije todo lo que tenía que decir en la entrevista. Desde que nací hasta ahora. Así que gracias. Gracias.